el tema que vamos a desarrollar en este día es familias renovadas. Familias renovadas es lo que el Señor está preparando, está trabajando en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras vidas. Y estoy seguro de que es un tiempo de transformación de lo que el Señor está preparando con su pueblo, con su iglesia. Y esto es algo que nosotros debemos tener la prioridad, como dice la palabra, la dedicación y poner a Él en primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia. Y así lo dice la escritura que quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, y lo leemos en el nombre del Señor, y Amén. dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos viviendo en días donde esta orden del Señor es más imperativa y urgente que nunca. Es lo más importante que en este tiempo ponerlo como nuestra atención y nuestra prioridad en el reino de Dios, y lo que este desafío misionero que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, porque a todos Él nos hizo este llamado de llevar el Evangelio, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y transformar esta comunidad, esta tierra que es bendecida a través de cada uno de los que se dispone a hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que Dios está obrando en este tiempo de manera extraordinaria en cada familia, en cada iglesia, en cada comunidad. El Espíritu Santo está movilizando a su pueblo a un tiempo de mayor comunión, de mayor intimidad, un tiempo de mayor búsqueda con el Espíritu Santo allí en oración y en clamor. Por eso es sumamente importante de que como familia nos estemos preparando para este gran avivamiento que viene al mundo como jamás antes lo hemos experimentado. Anteriormente hemos escuchado de testimonios de avivamiento en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, aún aquí en Argentina por los años 90. Pero eso han sido movimientos donde Dios se ha glorificado, donde se han salvado un montón de personas, pero hay algo, una palabra que todavía no se ha cumplido, es que el Espíritu Santo va a ser derramada sobre toda carne. Y el Espíritu está haciendo algo extraordinario, como decíamos recién, en la vida de sus hijos. Y es en todos los que estén dispuestos a dar este paso de fe. Es por allí la necesidad y la urgencia de poner nuestra atención como familias de reino. Es de permitir así que el Espíritu Santo produzca en nosotros esa renovación espiritual necesaria para ser efectivos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Es hacer lo que Dios exige para el cumplimiento de esta gran comisión que nos ha sido delegada a cada uno de nosotros. Dios ya está obrando en medio de su pueblo. Muchas veces nos acostumbramos a esta idea de pedir un avivamiento. Sin embargo, muchas veces no entendemos realmente lo que significa lo que significa realmente la palabra avivamiento. Y corremos el riesgo de que Dios esté obrando y nosotros nos perdamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Por qué básicamente podemos perdernos de esta bendición? Por tres razones. Corremos el riesgo de perderlo por no entender qué significa la palabra avivamiento. Algunos están orando y esperando este gran avivamiento porque dicen necesitamos ser avivados. Pero ¿qué significa avivar? La palabra avivar significa traer de muerte a vida, reanimar algo que está perdiendo su energía, algo que está perdiendo la vida. Justamente el Señor a nosotros como hijos de Dios nos pasó de muerte a vida. El mundo estaba muerto en sus delitos y pecados, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Así dice la palabra. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Realmente los que necesitan ser avivados es el mundo, pero nosotros como pueblo de Dios necesitamos
tener una renovación. Por Amén. eso estamos viendo hoy familias renovadas, como lo que sucedió en Pentecostés. El día de Pentecostés, el pueblo de Dios fue renovado, recibió esa llenura y recibió el bautismo del Espíritu Santo, y eso fue lo que produjo posteriormente un avivamiento. La iglesia tiene la posibilidad y la responsabilidad de ser familias influyentes en este mundo actual. Es por eso que Jesús nos dijo que nosotros somos sal, somos la luz y somos levadura para este mundo. La sal es porque este elemento tan fundamental preserva, ¿no? Así Da es. sabor y preserva. Y nos preserva de la contaminación, es un conservante natural que el Señor ha permitido, y así nos comparó, nos dijo: ustedes son sal. Y necesitamos entender esto, somos la sal. Tu familia, siendo la sal, afectará a todos los que les conocen. Por ejemplo, entre tus parientes, tu manera de comportarte, la forma en que tratas a tus esposas, a tus hijos, la manera en que tomas decisiones económicas en tu familia, afectará de tal manera a los que te conocen, a los que están a tu alrededor, en tu vecindario, en los lugares que tu vida o tu familia influye, y ellos verán que no todos son iguales, porque Exacto. cuando todos hacen lo mismo y toman las mismas decisiones, nos acostumbramos como seres humanos y decimos, bueno, si todos hacen lo mismo, todos piensan igual, pero sin embargo cuando somos sal hay una opción diferente, y ese vas a ser vos en tu trabajo, va a ser tu familia en tu vecindario, tu familia dentro de los parientes, ¿verdad? Sí, pues la sal se vuelve insípida cuando pierde su sabor. Así es. Entonces, lo importante no es eh, diluirnos con la Ajá. corriente del mundo, a veces con las malas juntas o compañías, sino justamente afectar a esa tierra y ser lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ser sal, Amén. preservar lo que Dios ha creado. Eso es lo Ujú. que el Señor nos está diciendo, ¿no? A través de Claro. esta palabra de Amén. ser sal. Y también nos dijo que seamos luz. O Ujú. sea, el Señor nos dijo, ustedes son sal, ustedes son luz. O sea, afirmándonos nuestra identidad. Y la luz Y nuestra dijo, función. exactamente. Y entonces, al decirnos ustedes son luz, lo que nos está diciendo es que tenemos que alumbrar en los lugares donde hay tinieblas. La sal no sirve de nada dentro de un salero, la luz no sirve de nada, dijo el Señor, escondida debajo de una caja. Así Cuando es. se enciende una lámpara, se coloca en lo alto de la casa para que alumbre a todos los que están en casa. Y entonces es necesario entender, como nos viene diciendo Isaías 60, ¿sí?, que necesitamos brillar, necesitamos Amén. resplandecer. No se esconde la luz, no se pone debajo de la mesa, sino se coloca para iluminar. Y Amén. una última representación muy significativa, el Señor nos dijo, ustedes son la levadura. Y hizo una comparación ahí en Mateo 13, hablando de la levadura, dijo, el reino de los cielos es como una pequeña una pequeña cantidad de levadura que una mujer coloca en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina eran como 39 litros de harina. Era como una barbaridad la exageración que el Señor hizo a propósito para que nos diera esperanza. Un poquito de lo que hacemos, un poquito acá, un poquito allá, va a generar una levadura amplia, ¿sí? Una que leude tarde o temprano toda la masa, que es cuestión de tiempo. Por eso también la palabra nos anima a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, de esto nos habla el Señor, que recordemos que no depende de nosotros, sino que es el reino de Dios a través de nuestra vida. No nos cansemos de ser quienes somos. Somos sal, tu familia es sal, tu familia es luz, y somos levadura en medio de la gran cantidad de harina, de toda la masa, que tarde o temprano tus acciones afectarán. Es así como cada uno puede ser levadura en la escuela, a veces en la facultad, los chicos que reciben a veces bullying,
o en la familia, o en el trabajo, en el deporte, el marcar esa diferencia, aunque parezca que estás solo contra el mundo, esa pequeña actitud de servicio, de misericordia, de expresar el amor de Cristo, sumado a todos los que componemos el cuerpo, es que afectamos a la masa. Así es. A la masa cultural, a la masa de ideologías y de cosas que se están moviendo en este mundo, ¿no? El avivamiento será el resultado de creyentes renovados que entendieron su función. El avivamiento comienza cuando una familia está dispuesta a hacer lo que Dios la ha llamado a hacer. Vidas renovadas que manifiestan a un mundo muerto y sin vida la renovación que viene a través del Espíritu Santo en nuestro ser. El avivamiento se produce en las calles, la renovación se produce en nuestras casas, en la comunión los unos con los otros. Allí viene la renovación del Espíritu como fue en Pentecostés. Pero el avivamiento se produce en las calles, en las relaciones con las personas que no conocen al Señor. Así es. Y este mensaje, el Espíritu les está hablando a personas que hoy están poniendo atención, que están diciendo: este mensaje es lo que el Espíritu ha puesto en esta semana, en este mes, es lo que el Señor me está ministrando. Y no debemos desesperarnos y decir: pero yo hace mucho que vengo clamando por un avivamiento, y ese avivamiento no puede dejar de apagarse esa llama en nuestro corazón. A veces corremos el riesgo por futurizar este avivamiento, por decir: cuando venga ese gran avivamiento, estoy orando para que ese gran avivamiento venga sobre mi vida, venga sobre mi iglesia, entonces así poder salir a predicar, entonces así poder hacer la obra del Señor, entonces así poder ir a los hospitales, a las cárceles. Mire, el Señor está abriendo puertas únicas en este tiempo. Esto que el Señor está haciendo de estar en nuestros hogares, yo lo tomo como una oportunidad de preparación, un tiempo que usted quizás antes no tenía porque estaba complicadísimo, yendo y viniendo, que el tráfico, que los colectivos, que el ajetreo, pero este tiempo que Dios nos ha dado creo que es un tiempo fundamental para manifestar la presencia de Dios, como dice Anacondi, en las plazas, en las calles. ¿Dónde está Dios? La gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Y esta es la respuesta que la iglesia en este tiempo como tiene la responsabilidad y el protagonismo de llevar adelante la palabra del Señor. Pero ¿cuándo ocurre un avivamiento? Un avivamiento no lo envía el Señor una impartición de poder generalizada para todo el mundo, sino aquellos que primeramente están buscando, que están llamando y golpeando y clamando delante de la presencia del Señor. Dice que el avivamiento es el fruto del testimonio, de la predicación de las familias, de que están reunidas, que están siendo luz, sal, levadura, como decías recién. En este contexto es cuando ocurre un avivamiento. Recordemos que el avivamiento ocurrió en el aposento alto, donde estaban reunidos, donde estaban clamando, y desde allí fueron bautizados con el fuego, pero ese fue el bautismo sobre las personas que estaban allí reunidas en clamor y en oración. Pero el avivamiento se generó cuando Pedro se levantó para predicar el Evangelio, se levantó lleno del Espíritu Santo y proclamó la palabra, soltó esa palabra, y más de 3.000 se convirtieron en esa primera prédica. Entonces nosotros estamos en esto, en buscar lo que dice Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ese poder es la presencia del Espíritu Santo que te impulsa y no te deja estar quieto. Amén. Es la presencia del Espíritu Santo que te mueve a predicarle al vecino. Es el Espíritu Santo el que te impulsa a llevar el Evangelio y compartirlo con el que tenés en el colectivo, con tu compañero de trabajo. ¿Y dónde es los lugares que dicen en Jerusalén? Que es el lugar, tu Jerusalén puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser el departamento donde estamos viviendo, en Las Heras, puede ser en Guaymallén, en Luján, en cualquier departamento. Y dice que eso va a ser del departamento a la provincia, de la provincia a toda la nación y de ahí hasta lo último de la tierra. Esto es la manifestación de sus hijos, este es el poder que impulsó a los primeros creyentes, que hasta el día de hoy podemos seguir testificando y podemos seguir hablando y ser testigos de este poder. ¿Estás dispuesto? Esta es la pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a testificar? ¿Estás dispuesto a ser criticado? ¿Estás dispuesto a exponer y romper con esos prejuicios, con esos temores, con esos a veces prejuicios que tenemos temor a lo que la gente va a decir? Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no importa el qué dirán. Jesús te está desafiando para que en tu casa sea una cuna de avivamiento. Este es el tiempo para que su casa sea un lugar de avivamiento, de búsqueda, de oración, de ayuno y de lectura de la palabra, cuanto antes nunca lo pudiste hacer. Hoy es el tiempo, la oportunidad para poder hacerlo. El día que nosotros dejamos al Espíritu Santo gobernar en nuestras vidas y familias, experimentaremos ese avivamiento, experimentaremos ese impulso para salir a veces de ese círculo, de esa comodidad, porque el Espíritu es el que nos está llevando, nos está movilizando. Si no vemos el avivamiento, si no sentimos absolutamente nada, es porque estás desobedeciendo a la voz del Espíritu. Si no estás experimentando un avivamiento, un clamor, un deseo de levantarte para clamar y orar, es porque hay algo que en tu vida no está en orden. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo que es un momento de renovar nuestras fuerzas como familia, renovar nuestras fuerzas personal. Y lo otro importante a mencionar es que corremos el riesgo de perderlo por esquivar el avivamiento. A veces decir, no me cuesta dejar esto, quizás más adelante le voy a dar tiempo, pero en su momento yo voy a salir a predicar, porque es algo que está en mi corazón, pero todavía no está. Eso es contristar al Espíritu Santo. Eso es negarse a lo que el Espíritu te está enviando a hacer, que es predicar su palabra, compartir esas buenas nuevas de salvación, que este mundo está deseoso, hambriento de escuchar una palabra de fe y de esperanza. Amén. Es decir, por no arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos delante de Dios a fin de que Él abra los cielos y derrame su bendición. Todos hemos escuchado este pasaje. Tuvimos la bendición personal y como iglesia de dar testimonio allí en el campo histórico del Plumerillo ante este momento importante como iglesia, todos distintos ministerios, distintos ministros, pastores y aún autoridades de gobierno, escuchando este mensaje que hoy también nos recuerda a nosotros, que es en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire qué hermoso versículo. Si se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, escucharé. El Señor escucha su oración. A veces usted dice, pero yo
clamo y no siento nada. No se trata de lo que sentimos, sino que es cuando nos rendimos y hacemos y obedecemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este tiempo. De humillarnos, de orar y buscar su rostro. Y por consecuencia de su oración, de su fidelidad, Dios va a sanar tu familia, Dios va a restaurar tu familia, tú vas a ser ese instrumento de bendición aún para esta tierra donde Dios nos ha permitido estar en este tiempo. Por eso es que somos sal, luz y levadura en medio de este tiempo que estamos viviendo. Amén. Más que seguir preguntándonos si hay avivamiento o no, más que seguir orando por un avivamiento o esperando que ocurra en un futuro incierto, que venga algún momento ese avivamiento para yo poder hacerlo. Lo que necesitamos como cristianos es estar dispuestos a ser renovados, a ponernos en las manos del alfarero para ser procesados y ser transformados en ese modelo que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer, que es esta nueva, que dice que somos una nueva criatura. Una vez que aceptamos al Señor, somos una nueva criatura, una nueva persona. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Por eso ser llenos de su carácter y de los intereses, con pasión como lo hizo Jesús, como la película lo dice, la pasión de Cristo, la pasión que lo llevó a la cruz. Amén. ¿Cuándo comienza esa renovación del Espíritu en nuestras vidas? Comienza cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no entendés de qué estamos hablando. Es un momento especial en la vida, es un momento en que, como decía el pastor, somos inundados de la pasión del mismo Espíritu Santo, el mismo deseo de Dios en nuestros corazones. De un día hacia otro tus intereses empiezan a cambiar, tu deseo es que las personas conozcan a Cristo. Si no has vivido esto, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. El Señor se lo prometió a sus discípulos que recibirían el bautismo y como sabemos la palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Es lo mismo que viviste ese día que fuiste bautizado en aguas. En esa representación fuiste sumergido en las aguas y saliste como una nueva criatura. Fue una representación física de algo que sucedió anteriormente en lo espiritual. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo también significa sumergir. Nos sumergimos en la persona del Espíritu Santo. Tomamos su pasión, su carácter, su amor. Nos revestimos de su poder, de su autoridad y entonces recibimos ese poder para poder ser testigos al mundo. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tenés, pedilo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Haz que mi corazón se llene de tu pasión, de tu deseo. Así es. Muchas veces confundimos la palabra avivamiento con este sentimiento, con esa pasión. En realidad ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y si vos ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, necesitamos ser renovados. Sí, porque dice que el Señor nos iba a llenar continuamente. Así es. Vemos que en una primera experiencia los discípulos reciben el bautismo y después de que empezaron a predicar y fue multiplicándose el número de discípulos, se levantó persecución y ellos otra vez orando pidieron al Señor ser llenos. Y dice que el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para gozarse y quedarse otra vez dentro de casa? No, fueron llenos para predicar con denuedo la palabra de Dios. Entonces cada vez que viene el Espíritu Santo sucede esto, nos capacita y también quema, porque el Espíritu Santo nos bautiza con fuego, dice la palabra. Vemos en Hechos 2, del 1 al 4, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio.
En ese momento la ofrenda de Cristo fue aceptada en los cielos. Hubo un estruendo porque en lo espiritual empezó un choque entre la luz y las tinieblas. Hubo un estruendo porque el lugar donde ellos estaban fue lleno de la presencia de Dios, dice, como un viento recio. Todo esto tiene significado, tiene una significación mucho más profunda, ¿verdad? Pero el estruendo es lo que sucede en nuestras vidas cuando recibimos al Espíritu Santo. Todo empieza a ser renovado, es un cambio repentino, por eso te decía que lo que eras antes lo dejabas de hacer y de ahí en adelante tu vida tiene otras prioridades. Por eso el pastor leyó Mateo 6:33 al principio. Nuestras prioridades cambian cuando somos llenos del Espíritu Santo. Como un viento, dice, porque el viento es algo invisible, pero que es evidente que está actuando. ¿Sí? Aunque ellos no veían a Dios actuando, sí era evidente que lo estaba haciendo en ellos. Y después dice que un fuego sobre sus cabezas y las consecuencias de ese fuego fue que empezaron a hablar en otros idiomas contando las maravillas de Dios. Así como cuando nosotros vamos a un lugar donde se habla otro idioma, si entramos a otro país, sabemos que esa región tuvieron otros colonos, ¿verdad? Si nosotros vamos a Brasil, hablan portugués allí. ¿Por qué? Porque la colonia, el imperio que los dominó y los tomó como colonia, fueron los portugueses en su época y a nosotros los españoles, y por eso hablamos español. O sea, depende del reino al que pertenecemos, es el idioma que hablamos. Qué importante. ¿Sí? Eso es una representación. Lo mismo sucede en lo espiritual. Depende del reino al que vos perteneces en la manera en la que hablas. Y dice que el fuego se puso sobre sus cabezas como una llama de fuego. Ellos podían ver como una llama de fuego porque se estaba quemando algo, ¿sí? Algo se estaba purificando, como se purifica el oro, como se purifica la plata, así estaban siendo purificadas sus vidas. Cuando viene el Espíritu Santo, tu vida es purificada y hasta tu forma de hablar es purificada. Tu forma de hablar empieza a cambiar. Cambia tu forma de decir las cosas. El idioma que hablas revela el reino al que perteneces. Nos damos cuenta que hemos sido bautizados por su Espíritu Santo cuando nosotros somos usados para Él, para engrandecer su reino. Es decir, cuando ponemos toda nuestra atención, nuestros recursos, nuestras familias en el reino de Dios y en hacer lo que Él nos ha pedido, cumpliendo así su misión. Amén. Amén. Qué importante esto que estás mencionando del fuego, esas llamas de fuego sobre las cabezas de cada uno de los que estaba allí reunidos. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto que ellos, qué es lo que hicieron para justamente ser llenos del Espíritu Santo? No es ni más ni menos, como decíamos recién, arrepentimiento y renovación espiritual. Amén. Arrepentimiento y renovación espiritual. Es algo que el Espíritu Santo nos viene hablando desde comienzo de año, desde el libro de Ezequiel, donde nos confrontó con cómo estábamos nosotros, cómo estaba el pueblo en el exilio en Babilonia, cómo estaba el pueblo en Jerusalén, cómo estaban en el templo. Y esto es lo que el Señor en esta hora nos está pasando revista y nos está diciendo cómo está tu vida, cómo está tu relación con el Señor, cómo está tu oración, cómo está tu lectura con la palabra de Dios. Y esto es lo que en su misericordia el Señor nos está dando la oportunidad para que pasemos por este proceso de renovación y de arrepentimiento. A lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que a pesar de que había persecución, a pesar de que sus vidas corrían riesgos, no importaba lo que tenían que hacer, el sacrificio que tuviesen que hacer para llevar adelante el Evangelio y transmitir lo que Dios había hecho en sus vidas y lo que Dios podía hacer en esas vidas. Por eso vemos la historia de Pablo, que ciudad que iba era transformada, era revolucionada, porque eso es lo que hacen los hijos de luz.
transforman y cambian la atmósfera espiritual en el lugar donde se encuentran. Nosotros somos protagonistas en este tiempo de cambiar la atmósfera de donde hay tinieblas. Cuando sus hijos llegan, se disipan y llega la luz y la presencia de Dios en ese lugar donde nosotros pisamos. Es tiempo de que nosotros nos preguntemos por qué no está pasando esto en mi vida. ¿Por qué es que donde yo voy sigue todo igual? Es más, yo me comporto o me tiento a hacer lo que están haciendo los demás. Dice el libro de Ezequiel que no se conviertan ustedes a ellos, sino ellos a ustedes. Entonces no nos dejemos arrastrar por esta corriente de Babilonia, por esta corriente de este mundo, por los placeres temporales y pasajeros que aparentemente son mejores, pero nos llevan a otro destino. Tenemos esa manía enfermiza de postergar, de posponer, de decir no, la semana que viene cuando volvamos ya al templo, ahí es que yo ahí me siento y recibo la fuerza y el lunes comienzo y arranco con todo. Y van pasando las semanas, van pasando los meses, van pasando los años y eso no cambia. Por eso no debemos ser fanáticos de las cosas sin importancia. Mientras nos tragamos a veces esos camellos de nuestra carnalidad, nos detenemos a colar los mosquitos de nuestra ética puntillosa y superficial. Nos ponemos a ver en cosas que no tienen sentido, que no nos edifican. Nos ponemos nuestra mirada en cosas que realmente no nos fortalecen, no nos lleva a esa comunión con el Espíritu Santo. Los deseos de la carne ahogan los reclamos del Espíritu Santo. Los deseos y las pasiones de esta carne es lo que ahoga lo del Espíritu. Por eso si tenés deseo de orar, pero de repente viene algún deseo que dice, no, pero mejor andate al parque, mira el día que está hermoso, no perdas tiempo, después vos cuando volvás vas a orar. No, ese es el momento en que el Espíritu te está hablando para que no lo desaproveches. Es donde el Espíritu te va a hablar y te va a ministrar y vas a fortalecer tu vida. Por eso este mensaje se llama familias renovadas, personas renovadas y llenas del Espíritu Santo. Que no dejemos que los deseos de la carne, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que nosotros no nos dejemos llevar por las tentaciones y los placeres de este mundo, sino que y callemos toda voz del enemigo, que esos cantos de sirena, de lo banal, de lo pasajero, que nos seducen y nos privan de lo trascendente y de lo eterno. No dejemos pasar esta oportunidad de algo más glorioso que Dios tiene preparado para los que en Él confían, dice su palabra. No nos perdamos esta bendición. Jesús sabe muy bien que este es nuestro problema básico, el distraernos, el dispersarnos, el desanimarnos, el ver que, ay, mira qué lindo lo que está sucediendo allá. Es por eso que vos y yo estamos atrapados por lo necio y a veces lo estúpido de este mundo, que nos muestra algo más llamativo y mejor, lo superficial y lo frívolo, las tentaciones, lo pasajero, lo efímero del pecado, lo turbio y lo mentiroso que el diablo nos ofrece, y todo aquello en lo que no hay riesgo ni se exigen compromisos. Esto es lo que a veces nos hacen perder esa bendición y ser llenos del Espíritu Santo y ser renovados. Por eso Jesús dijo, busquen primero. Ahí Él nos dio el énfasis a dónde tenemos que enfocar nuestra vida. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué es lo primordial en nuestra familia? Amén. Buscar primeramente y pongan toda su atención en el reino de Dios y hacer lo que Él nos exige hacer. No dispersarnos en otras cosas. No estoy diciendo que no es importante trabajar, que no es importante estudiar, sino que hay prioridades
que es la prioridad en tu vida y en tu familia en este tiempo. Si en verdad queremos vivir un avivamiento del Espíritu y ver cumplida la misión que Él nos encomendó, será necesario que no solamente prestemos atención a las palabras de Jesús, sino que estemos dispuestos a aplicarlas y a obedecerlas inmediatamente en nuestra familia, en nuestras vidas privadas y en nuestra experiencia como iglesia. Porque esto es muy importante. Amén. Como dice el pastor Daniel González, la instrumentación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Llevarla del conocimiento de lo que a veces hemos leído, aplicarlo, instrumentarlo y obedecerlo para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay dos cosas que el Señor nos está pidiendo en este tiempo y que hoy lo estamos remarcando, pero que a través de todas las palabras el Señor nos ha venido hablando. Jesús nos está demandando dos cosas, demandando y desafiando, ¿no? Primero nos está demandando un cambio de actitud, porque por eso el pastor remarcaba, busquen primeramente lo de Mateo 6:33. Si queremos ser renovados hoy y completar nuestra misión que nos fue confiada y encomendada, necesitamos este cambio. Por un lado necesitamos un cambio de actitud. Por eso el Señor nos dice busquen, y no nos lo dice con una sugerencia, lo dice con un imperativo. Es la obediencia la que nos pondrá en la esfera de la impartición del poder del Espíritu Santo, en el cumplimiento de nuestra misión. Necesitamos cambiar nuestra actitud y dejar de esperar. Necesitamos empezar a buscar, necesitamos empezar a comprometernos. Por eso el Señor nos dijo, busquen primeramente, no estén esperando, no estén viendo a ver qué pasa, sino que busquen. Noten ustedes que la actitud carnal y la vieja naturaleza humana es totalmente contraria al imperativo del Señor. Es muy contrario la idea de esperar a ver qué pasa a busquen, que nos dice el Señor. Es importante entender esto, que cada vez que tendemos a sentarnos y a quedarnos pasivos, es nuestra carne la que está dominando. La renovación y el avivamiento no son para quienes se acomodan en una butaca como espectadores, con una actitud pacifista o quietista, que se apoltrona en un quietismo insensible. Dios siempre se revela en el camino y nunca lo hace en los balcones. En la Argentina está llena de iglesias, de creyentes, de pastores, de congregaciones balconistas que ven desde lejos, desde el balcón, el desfile de lo que el Espíritu Santo está haciendo, el desfile de lo que Dios está haciendo, pero no se meten en la marcha, no se comprometen, no activan. Son observadores pasivos que miran desde afuera a ver qué está pasando, y muchas veces desde ese mirar qué está pasando, lo único que están mirando es qué pueden criticar, ¿verdad? Es tiempo de pisar el barro, es tiempo de correr riesgos, es tiempo de ponerlo todo y seguir marchando hacia adelante para llevar hasta donde sea necesario el Evangelio de Jesucristo. Actualmente hay tantos observadores, hay tanta gente analizando a ver si va a suceder o no el avivamiento, los tiempos proféticos, pero es necesario que nos activemos, que busquemos esta renovación del Espíritu, esta pasión que mueva nuestros corazones para cumplir así la voluntad de Dios. ¿Estás mirando, observando, analizando, esperando u orando por un avivamiento? ¿No será hora de vivir el despertar de Dios en nuestras vidas y experimentar así el avivamiento y el cumplimiento de la misión que Cristo nos demandó a cada uno de nosotros? Yo creo que sí, que Jesús nos está pidiendo en este momento que cambiemos nuestra actitud. Claramente es un cambio de actitud de cómo nos estábamos manejando hasta este momento. Como decir, de pasar de estar en el balcón mirando, hemos visto esos desfiles, ¿no?, que ven en la fiesta de la vendimia o en algún evento, ¿no?, en carrusel, que vemos las personas en el balcón saludando, pero no siendo protagonistas de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios te está llamando a que seas protagonista y no ese que está
pidiendo todo el tiempo, y como el hijo pródigo, la actitud del hijo pródigo, ¿no? Que decía, dame al Padre, dame a mí lo que a mí me corresponde, dame lo mío, que yo lo voy a administrar, que yo lo voy a manejar. Es la misma actitud que muchas veces tenemos nosotros. No queremos más creyentes que cada reunión vayan en busca de la mamadera de leche, para poder decir, bueno, ya está la leche tibiecita. No queremos más creyentes tibios, no queremos más esos niños que hay que cambiarle los pañales, que están sucios de pecado y no se toman la molestia ni siquiera de cambiarse y ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces es tiempo de tomar la madurez necesaria que los tiempos nos están marcando. A veces muchos, usted ve esos niños que a veces tienen 5 o 6 años y todavía andan con el chupete, porque no quieren soltar, o a veces adolescentes que todavía tienen conductas de niños chicos, es porque no quieren terminar con etapas, y es tiempo de madurar. Amén. Es tiempo de crecer, es tiempo de dar pasos de fe hacia la renovación y hacia lo que el Espíritu nos está hablando en este tiempo. Por el contrario, a la actitud del que ha nacido del bautismo del Espíritu, de la nueva criatura y renovada, es totalmente diferente. Jesús hace y busca algo claro, que nosotros seamos claros en nuestra manera de hacer nuestras actividades y de buscarlos, pero Dios nos llena con su Espíritu Santo. Dios nos va a llenar con su Espíritu Santo, pero Él no lo va a hacer con aquellos que están muertos, que están fríos, que están indiferentes y que no quieren, que están muertos espiritualmente, sino que será a sus hijos, a los que le están buscando, a los que están doblando rodillas y que están con ese deseo ferviente de buscar. Es tiempo de buscar, es tiempo de que Dios llene lo que está vacío para impartir lo de su Espíritu a este mundo que está muerto. Amén. Está muerto, así como nosotros una vez éramos parte de ese mundo que estaba muerto. ¿En qué? En los delitos, en pecados, en robos, en fornicaciones, adulterios. Pero este es el tiempo que el Señor nos está dando para ponernos a cuenta, amén, para prepararnos, renovarnos, para ser protagonistas de ese avivamiento. Amén. Que nosotros, como lo hicieron los que estaban en el aposento alto, que fueron llenos, pero salieron del aposento alto, salieron de ese lugar, y Pedro se levantó y dio ese mensaje poderoso que transformó a toda la comunidad. Amén. No se quedaron cantando himnos y coros y panderos ahí en el aposento, sino que el Espíritu los impulsó a ir no solamente ahí a su ciudad, sino que a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Amén. Esto no significa que no vamos a cometer errores, claro que nos vamos a equivocar. Claro que sí. Pero que sea en la búsqueda, que sea en ese interés, en esa pasión por cumplir con el llamado, con la misión que tenemos cada uno de nosotros. No podemos dejar de ser lo que somos. Somos sal, somos luz, somos levadura. No Amén. Podemos dejar de ser quienes somos. No podemos escondernos. No podemos quedarnos en el salero. No podemos no influenciar con nuestras vidas y nuestra familia. Entonces el Señor nos pide primeramente un cambio de actitud, y también nos está desafiando. Dios nos está desafiando a poner en primer lugar su reino y su justicia. Amén. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo hoy, y vivir un gran avivamiento, que nosotros podamos ver esa transformación, necesitamos centrarnos en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el tema más importante de toda la Escritura. De tapa a tapa en la Biblia se está hablando del reino de Dios. La venida del reino de Dios determina el fin de todo aquello que deforma y desfigura todo lo que Dios ha creado en nosotros. Cuando nosotros permitimos que nuestra identidad sea afectada,
entonces ahí es donde nos salimos, estamos esquivando el reino de Dios, pero cuando entramos en el reino reconocemos quiénes somos y actuamos por quiénes somos en el Señor. El reino de Dios significa un nuevo orden de cosas bajo el control y la soberanía de Dios. El ser humano entra al reino de Dios cuando reconoce el señorío de Cristo en su vida. No habrá jamás un avivamiento a nuestro alrededor si Cristo no toma su señorío en nuestras vidas, si no reconocemos su señorío en nuestras vidas. Tenemos que entender que es el Señor el que nos manda, es el Señor que nos dice busquen, es el Señor que nos dice cambien la actitud, que es tiempo de activar, y de esta manera, como lo hicieron aquellos discípulos llenos de miedo, llenos de temor, pero que lo habían visto resucitado y que les dijo, vayan y esperen allí la promesa, vayan a Jerusalén, reúnanse allí, porque allí los voy a revestir de poder para que sean testigos, y ellos lo hicieron aún arriesgando sus vidas, poniéndose todo en un mismo lugar, estando todos juntos allí, estaban corriendo riesgo, pero no les importó, porque había reconocido el señorío de Cristo. El Señor le dijo, yo he recibido toda autoridad, por tanto ustedes vayan. Y esto lo hicieron, Jamás viviremos un avivamiento si como pueblo de Dios, como líder en tu familia, como individuo, no reconoces el señorío de Cristo. Cristo es el que nos está diciendo, busquen, pongan primeramente el reino de Dios en sus vidas. Y que también nos dice, y su justicia. Gloria a Dios. Cuando Dios reina, cuando Jesucristo es el Señor de la vida, entonces su justicia empieza a manifestarse. ¿Estás dispuesto a vivir bajo los conceptos de la justicia del reino de Dios? Porque esto significa vivir como Cristo lo hizo, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo, ¿sí? Siendo justo en lo que hacemos, viviendo bajo los parámetros y los principios que Cristo vivió, con la humildad, con la entrega, como cantaban los chicos al principio, siendo humildes de corazón, entendiendo que hemos nacido para servir y que nuestra función la tenemos que llevar adelante, viviendo de esta manera, guiados por el Espíritu Santo, con errores, con fallas, pero guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, podremos así cumplir la justicia del reino. Así es. Dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 27, no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. No se trata de una frase poética para consolar estúpidos, sino que es una frase, es una promesa para alentar a los justos, a los que han creído en Cristo y a pesar de todo continúen firmes en medio de una sociedad totalmente injusta. ¿A qué hambriento Jesús no le dio pan? ¿A qué enfermos Jesús no sanó? ¿A quién dejó solo o desamparado? ¿En qué rey estás creyendo vos? ¿En qué rey estamos creyendo todos nosotros? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos cuida a nuestra familia? ¿Quién es el que nos alimenta? ¿Quién es el que vela por tu futuro, por tu bienestar? Porque Él es el que nos cuida. Aleluya. Porque si Él no está, es lo que vamos a ir a parar a esta moledora de carne que es este mundo, las pasiones y todo este desenfreno que estamos viendo, que van los que no tienen a Cristo, a los que no ha sido revelado la palabra de Dios. Por eso es para llegar a ser un hombre y una mujer con un propósito eterno, no un inútil, drogado, alcoholizado, perdido en los vicios, sino que para ser un hombre, un instrumento de Dios. ¿En qué reino estás vos? ¿A qué reino perteneces? ¿Quién es el Señor de tu vida? Esta es la pregunta de este tiempo, de esta hora. La propuesta que Jesús nos dice no es hacernos monjes privados de toda bendición. No es un voto de pobreza o de castidad y de obediencia. Su orden es no renuncien a la comida o al vestido y a la bebida. Jesús, el Padre, conoce todas las cosas y sabe de qué tenemos necesidad.
antes que nosotros se lo pidamos. Y son necesidades legítimas, son necesidades propias de nuestra naturaleza. Pero Dios no las niega, sino que Él llena, suple, cuando ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando ponemos el orden y ponemos a Dios en el lugar que se merece en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo lo que nosotros realizamos. Deje que Dios ponga su vida en el orden que Él ha establecido. Va a ser la mejor decisión para su vida. Él trae orden cuando nosotros ponemos el lugar que Él se merece, cuando ponemos su reino, que reine mi hogar, que reine mi vida. Él trae orden. No habrá jamás un despertar en tu vida mientras vivas dudando. No habrá una respuesta adecuada al desafío de cumplir la misión antes del regreso de Cristo, a menos que hagas propia la promesa de Jesús y coloques cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Es algo que debes guardar en tu mente y en tu corazón en esta noche. Amén. ¿Querés un despertar espiritual en tu familia en esta noche? Y para tu vida, para tu hogar, para tu relación con el Señor. ¿Realmente anhelás un despertar espiritual? ¿Querés ser parte de este gran avivamiento que se aproxima? ¿Estás dispuesto a hacer tuyo el desafío del Señor en esta noche? Nosotros necesitamos entender que estamos en estos últimos tiempos. Si es así, quiero que sepas primero que el poder de Dios descenderá tan pronto como respondas afirmativamente a esta convocatoria que el Señor te está haciendo. Este cambio de actitud, este cambio en las prioridades de tu vida, este cambio en tu actitud. Tu actitud debe ser espiritual, a la que corresponde una nueva criatura renovada por el Espíritu Santo. La impartición ocurrirá tan pronto como aceptes buscar este desafío que el Señor te está haciendo, poner su señorío sobre tu vida y te rindas a vivir incondicionalmente al estilo de vida que el Señor te está ofreciendo. Experimentarás una llenura del Espíritu Santo, tan pronto como creas y descanses en las promesas del Señor para tu familia, porque este correr tras el viento, esta preocupación, porque si me enfermo, si no me alcanza, ¿qué serán de los míos? Todo esto tenés que rendirlo a sus pies y creer firmemente que el Señor suple a los justos. Como decía el pastor, no es una esperanza necia, sino es una confianza segura, es poner nuestros pies en el Señor. Que cada vez que nosotros confiamos en Él, que buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás, gloria sea su nombre, se convierte en una añadidura. Cuando todo esto ocurra, entonces estarás preparado para responder al desafío de esta hora. El desafío de alcanzar el mundo con el Evangelio de Cristo. Que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Si querés ver el avivamiento, si querés ser como Pedro, aquel que salió y tan solo con una simple predicación 3.000 personas se convirtieron, tendrás que entender lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Qué hermosa palabra de fortaleza. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando tu vida y estoy seguro de que el Espíritu Santo nos está renovando en este proceso, en este tiempo de renovación espiritual, de dejar las cosas que hasta ahora nos venían impidiendo tener ese tiempo de relación, ese tiempo de calidad. No nos lamentemos por lo que ya pasó, por lo que no hiciste, por lo que dejaste de hacer o por lo que no hiciste, o puedas decir ya yo soy viejo, no digas soy pequeño, no digas no sé hablar como dijo el profeta, no digas nada de eso porque el Señor hoy renueva su misericordia. Hoy Él está atento al clamor de sus hijos.
Y vamos a orar en este momento, vamos a presentar nuestras vidas en oración, vamos a pedir que el Espíritu Santo en este tiempo nos transforme en una iglesia de poder, una iglesia transformadora, una iglesia que bendice a su familia, una iglesia que se levanta con poder para proclamar su nombre en medio de esta pandemia, en medio de tanta muerte y tanta muerte espiritual. Es tiempo que nos humillemos, nos renovemos y busquemos al Señor. Y dice su palabra que Él vendrá y oirá nuestro clamor. Entonces ahora vamos a clamar con fe. Usted va a clamar con fe, pidiendo la renovación y la fortaleza. Si se ha sentido desanimado, si se ha sentido cansado, usted va a levantar sus brazos, va a doblar sus rodillas y el Espíritu Santo lo va a visitar, lo va a fortalecer, porque es su palabra, que el que busca, halla, el que golpea, se le abrirá. El Espíritu Santo está ministrando tu vida, está llenando tu corazón. Yo siento que el Espíritu Santo está ministrando a familias en este momento, que van a determinar buscarte con todo su corazón. Oramos y pedimos con fe. Le invito a que cierre sus ojos, que levante sus brazos, si puede hacerlo en el lugar que esté, si es posible, si va en el carro manejando, si va en el vehículo, póngase en una orilla y haga esta oración. Padre, hoy recibimos el mensaje de tu Espíritu. Sí, Señor. Respondemos a la urgencia de dejarlo todo en segundo plano. Sí, primero tu reino y tu justicia. Descansamos en ti, Señor. Amén. Y confiamos por la seguridad de nuestras familias. Sí, solamente en ti, Señor, tenemos la seguridad, la provisión y la salvación. Aleluya. Nos comprometemos en este tiempo a ser sal, luz y levadura en esta generación, Padre, que tú nos permites vivir. No tendremos temor a la gente o lo que puedan decirnos. No nos vamos a esconder ni vamos a callarnos. Hoy respondemos a la voz del Espíritu, a la voz de Cristo que nos desafía a más, a no quedarnos fuera, a ser parte de este gran acontecimiento profetizado por el profeta Joel. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Señor, y vas a derramar de tu Espíritu sobre toda criatura. Señor, todavía falta esta parte del cumplimiento. Señor, y sé que tú estás preparando a este ejército de tus hijos para ese momento glorioso. Señor, donde llegará ese momento que toda persona sobre la tierra confesará tu nombre. Amén. Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor, para la alegría, para el regocijo y la gloria del Padre. Amén. Sea extendido sobre toda la faz de la tierra. Hoy esperamos que el reino de Cristo, nuestro Señor y Salvador, sea totalmente establecido sobre nuestra tierra. Amén. Pedimos por ese día que venga tu reino, Señor, en este momento. Que tu reino sea establecido, Señor, en las vidas y en las familias y sobre la familia de la fe, Señor. Queremos ser parte, no queremos quedarnos afuera, no queremos ser esos balconeros, Señor, esos que están sentados en el balcón, sino queremos ser protagonistas de lo que tu Espíritu va a hacer en este tiempo. Señor, danos el poder para testificar con autoridad, para pararnos, Señor, con autoridad. Señor, con la unción y la gracia de tu Espíritu, sin temor, capaces de soportar aún la crítica y la persecución y lo que la gente pueda decir. Llevaremos, Señor, tu gloria. Amén. Señor, ni no nos vamos a encerrar en los argumentos. Señor, no nos vamos a encerrar en los pensamientos, sino que hoy pedimos que seamos bautizados en tu presencia y en tu fuego. Amén. Que cada uno de los hijos del Rema y cada uno de los hijos, Señor, sean llenos de esa pasión y pida, Señor, conocerte más, profundizarse más en la palabra, Señor, como lo hacía el profeta Ezequiel, que iba, Señor, pasando con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, de luego hasta las espaldas y luego tuvo que nadar. Señor, que cada uno de tus hijos entre en esa profundidad del Espíritu, Señor, para poder llevar adelante, Señor, esta gran comisión que tú nos has encomendado. Llena con poder para ser testigos,
Señor, para poder amar, Señor, a los que se pierden. Danos pasión, danos misericordia, Señor, por los que se pierden, Señor, por los que están apartados. Señor, yo oro por un renuevo de tu Espíritu, por un renuevo, Señor, en aquellos que están considerando y pensando dejar de buscar de ti, Señor. Un tiempo nuevo para tu iglesia ha llegado. La hora y el día indicado es el viento de tu Espíritu que sopla, Señor. Sopla ahora, sopla ahora. Espíritu Santo, sopla, presencia de Dios. Llena las vidas. Llega con ese fuego que quema toda excusa, todo adormecimiento, toda distracción, todo pecado. Señor, y los cielos se abren sobre tu pueblo en esta hora. Señor, cielos abiertos, Señor, sobre tus hijos. Aleluya. Familias renovadas y transformadas por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Palabra, Señor, de bendiciones esta. Palabra profética, Señor, para este tiempo. Señor, tú levantas los brazos caídos y fortaleces esas rodillas paralizadas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora, creyendo que todo lo que hemos pedido con fe, tú lo vas a hacer en esta hora. Señor, oro por los enfermos, oro por los que están afligidos, oro por los que están debilitados, oro por los que están con dolencias, Señor, que están con medicamentos. Señor, profetizo y largo palabras, Señor, de sanidad y restauración. Señor, y tu nombre sea glorificado. Oramos, Señor, para podernos reunir la semana próxima, Señor, como cuerpo y celebrar, Señor, un tiempo más en tu presencia. Ayúdanos en esta semana. Sea tu pueblo bendecido y guardado en el hueco de tu mano. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu pueblo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Ha sido un privilegio. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades en nuestro canal que estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.